Cómo Wall Street ayudó al ascenso del nazismo. Un extracto del libro Wall Street y el ascenso de Hitler. Wall Street pavimenta el camino a Hitler. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Comité Kilgore del Senado de Estados Unidos escuchó evidencias detalladas de los funcionarios gubernamentales en el sentido de que, cuando los nazis llegaron al poder en 1933, se encontraron con que se habían estado haciendo grandes avances desde 1918 en la preparación de Alemania para la guerra, desde un punto de vista económico e industrial. Este ascenso gradual en pos de una guerra europea, desde antes hasta después de 1933, se debía en gran parte a la ayuda económica de Wall Street. Durante los años 20, para la creación de un sistema de cartel alemán y a la ayuda técnica de reconocidas empresas estadounidenses a las que identificaremos más adelante para construir el ejército alemán. Si bien se ha hecho referencia a la ayuda financiera y técnica como algo casual o debido a la falta de visión de los hombres de negocios estadounidenses, las pruebas que presentaremos a continuación sugieren claramente algún grado de premeditación por parte de estos financieros estadounidenses. Se realizaron similares e inaceptables alegaciones de casualidad por cuenta de los financieros y empresarios soviéticos y estadounidenses en el caso análogo de construcción del poder militar de la Unión Soviética a partir de 1917. Esos capitalistas estadounidenses todavía estaban dispuestos a financiar y subvencionar a la Unión Soviética mientras se hallaba en curso la guerra de Vietnam, sabiendo que los soviéticos estaban abasteciendo al bando contrario. La contribución realizada por el capitalismo estadounidense a los preparativos de guerra alemanes antes de 1940 solo puede ser descrita como fenomenal. Realmente resultó fundamental para las capacidades militares alemanas. Por ejemplo, en 1934, Alemania produjo, solo a nivel doméstico, 300.000 toneladas de productos naturales del petróleo y a menos de 800.000 toneladas de gasolina sintética. La diferencia la importó. Sin embargo, 10 años después, en la Segunda Guerra Mundial y luego que la Standard Oil de New Jersey le transfiriera la patente de hidrogenación y la tecnología a la IG Farben, acostumbrada a producir gasolina sintética partiendo del carbón, Alemania produjo aproximadamente 6,5 millones de toneladas de petróleo, del cual el 85%, 5,5 millones de toneladas, era petróleo sintético obtenido utilizando el proceso de hidrogenación de la Standard Oil. Además, el control de la producción del petróleo sintético en Alemania lo tenía una subsidiaria de IG Farben, la Braunkohle Benzin AG, y el propio cartel de Farben fue creado en 1926 con la ayuda financiera de Wall Street. Por otro lado, la impresión general que le queda al lector de historiadores modernos es que esta ayuda técnica estadounidense fue casual y que los industriales estadounidenses eran inocentes de conductas indebidas. Por ejemplo, el Comité Kilgore declaró: casualmente, Estados Unidos jugó un papel crucial en armar técnicamente a Alemania, aunque los planificadores militares alemanes habían ordenado y persuadido a las corporaciones fabricantes a que instalasen equipamiento moderno para la producción en masa. Ni los economistas militares ni las corporaciones parecen haber captado en toda su extensión lo que significaba. Se les abrieron los ojos cuando dos de las principales empresas automovilísticas estadounidenses construyeron plantas en Alemania a fin de vender en el mercado europeo sin la problemática de los gastos de envío marítimo y los elevados aranceles alemanes. Se trajo a alemanes a Detroit para que aprendieran las técnicas de producción de componentes especializados y de líneas de montaje. Lo que ellos vieron ocasionó una posterior reorganización y remodelación de otras importantes fábricas alemanes de armas. Las técnicas aprendidas en Detroit fueron utilizados más adelante para construir los bombarderos en picado Stuka. En un periodo posterior, representantes de la IG Farben en este país
capacitaron a un montón de ingenieros alemanes a visitar no solo las fábricas de aviones, sino otras de importancia militar, en la que aprendieron un montón que finalmente fue utilizado contra Estados Unidos. Siguiendo estas observaciones, que enfatizan la naturaleza casual de la ayuda, escritores académicos del tipo de Gabriel Kolko, que en general no es un entusiasta de la gran empresa, han concluido que casi resulta superfluo señalar que los motivos de las firmas americanas ligadas por contrato a las compañías alemanas no fueron favorables al nazismo, sea cual sea el motivo que puedan haber tenido. Para Kolko, por el contrario, los análisis de la prensa económica estadounidense contemporánea confirman que periódicos y diarios económicos eran totalmente conscientes de la amenaza nazi y de su naturaleza, mientras advertían a sus lectores empresarios de los preparativos de la guerra alemana. Kolko admite incluso que la prensa económica en Estados Unidos fue consciente a partir de 1935 de que la prosperidad económica alemana estaba basada en los preparativos de guerra. Más importante aún, era consciente del hecho de que la industria alemana estaba bajo el control de los nazis y estaba siendo dirigida a servir al rearme de Alemania, y que la firma que con más frecuencia se mencionaba en este contexto era el gigantesco imperio químico de IG Farben. Además, la evidencia presentada seguidamente sugiere que no solo un sector influyente de la empresa estadounidense era consciente de la naturaleza del nazismo, sino que por motivos propios ayudaban al nazismo siempre que podían y les era ventajoso, con pleno conocimiento de que el resultado probable sería una guerra que implicaría a Europa y a Estados Unidos. Como veremos, las protestas de inocencia no se ajustan a los hechos. 1924. El Plan Dawes. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles impuso una carta de pesadas indemnizaciones sobre la derrotada Alemania. Esta carga financiera, una causa real del descontento alemán que condujo a la aceptación del hitlerismo, fue utilizada por los banqueros internacionales en beneficio propio. La oportunidad de emitir préstamos beneficiosos para los carteles alemanes en Estados Unidos fue presentada por el Plan Dawes y luego por el Plan Young. Ambos planes fueron diseñados por esos banqueros centrales que manejaron a los comités para sus propios beneficios económicos. Y a pesar de que técnicamente los comités no eran nombrados por el gobierno de Estados Unidos, los planes fueron de hecho aprobados y patrocinados por el gobierno. El regateo posguerra de financieros y políticos estableció las compensaciones alemanas a un gasto anual de 132 billones de marcos de oro. Esto era así una cuarta parte del total de las exportaciones de Alemania en 1921. Cuando Alemania fue incapaz de cumplir con estos devastadores pagos, Francia y Bélgica ocuparon el Ruhr para tomar por la fuerza lo que no podía seguir conseguido voluntariamente. En 1924, los aliados nombraron un comité de banqueros, dirigido por el banquero estadounidense Charles G. Dawes, para desarrollar un programa de pagos de indemnización. El Plan Dawes resultante fue, según el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown, Carroll Quigley, en muy gran medida una creación de JP Morgan. El Plan Dawes disponía una serie de préstamos al extranjero por un total de 800 millones de dólares, con sus ganancias fluyendo hacia Alemania. Esos préstamos son importantes para nuestra historia porque las ganancias, obtenidas en su mayor parte en Estados Unidos, de los inversores en dólares, fueron utilizados a mediados de los años 1920 para crear y consolidar las gigantescas concentraciones de la industria química y del acero, IG Farben y Vereinigte Stahlwerke, respectivamente. Esos carteles no solo ayudaron a Hitler a subir al poder en 1933, también produjeron la mayor parte de los principales materiales bélicos utilizados por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Entre 1924 y 1931,
Bajo el plan Dawes y el plan Young, Alemania pagó a los aliados casi 86 billones de marcos en indemnizaciones. Al mismo tiempo, Alemania pidió prestado al extranjero, principalmente a Estados Unidos, unos 138 billones de marcos, haciendo de esta manera que el pago neto por indemnizaciones de Alemania fuera solo de 3 billones de marcos. En consecuencia, la carga de las compensaciones monetarias de los alemanes a los aliados era en realidad soportada por los suscriptores extranjeros de los bonos alemanes emitidos por las entidades financieras de Wall Street, con importantes beneficios para ellos mismos, desde luego. Y no nos lo perdamos, esas firmas eran propiedad de los mismos financieros que periódicamente se cambiaban su sombrero de banquero por el de estadista. Como estadistas formularon los planes Dawes y Young para solucionar el problema de las indemnizaciones. Como banqueros, emitían los préstamos, como apunta Carol Quigley. Convenía señalar que este sistema establecido por los banqueros internacionales y el consiguiente préstamo del dinero de otras personas a Alemania resultó muy rentable para esos banqueros. ¿Quiénes eran los banqueros internacionales de Nueva York que constituyeron esas comisiones para las indemnizaciones?